Francia, 1789. Un reino de esplendor y miseria, donde los palacios brillan bajo el sol mientras las calles apestan a hambre. En Versalles, el rey Luis XVI y María Antonieta danzan en salones dorados, ajenos al clamor que crece en el corazón del pueblo. La monarquía, anclada en siglos de tradición, se tambalea sobre un polvorín de ira y esperanza. Bienvenidos a una crónica de la Revolución Francesa, un torbellino que cambió el mundo. No es solo la historia de una rebelión, es un grito colectivo contra la injusticia, un relato de sangre y sueños, de héroes y verdugos, que aún resuena en nuestra memoria. En el siglo XVIII, Francia es un mosaico de desigualdades. Los nobles y el clero, el primer y segundo estado, poseen tierras y privilegios, libres de impuestos. El tercer estado, campesinos, artesanos y burgueses, soporta la carga de una corona endeudada por guerras y lujos. El pan escasea, los precios se disparan. En los cafés de París, las ideas de la Ilustración, de Voltaire y Rousseau, encienden debates: libertad, igualdad, soberanía popular. El pueblo empieza a imaginar un mundo sin cadenas. En mayo de 1789, Luis XVI convoca los Estados Generales para resolver la crisis económica. Pero el tercer estado, harto de ser ignorado, se autoproclama Asamblea Nacional. El 20 de junio, en el juramento del juego de pelota, juran no disolverse hasta dar a Francia una constitución. La revolución ha comenzado. Chang Split for Poly, handled by Generate-Poly-Audio. El 14 de julio, una multitud asalta la Bastilla, prisión símbolo de la tiranía. Las campanas de París repican, las calles se llenan de pólvora y esperanza. La fortaleza cae, y con ella, el mito de un rey invencible. En el campo, los campesinos queman castillos, destruyendo los títulos feudales. La Asamblea abole los privilegios y proclama la Declaración de los Derechos del Hombre: todos son iguales ante la ley. Pero la revolución devora a sus hijos. Los precios del pan no bajan. El pueblo sigue hambriento. En octubre, miles de mujeres marchan a Versalles, obligando al rey a regresar a París. Luis XVI, atrapado, duda entre reformar o resistir. En 1791, intenta huir, pero es capturado. La confianza en la monarquía se desvanece. Las potencias europeas, temerosas de que el fuego revolucionario se extienda, amenazan a Francia. En 1792, la guerra estalla. En París, los radicales, liderados por Danton y Robespierre, toman el poder. La monarquía es abolida. Francia se convierte en república. El 21 de enero de 1793, Luis XVI sube al patíbulo. La guillotina cae, y con ella, siglos de realeza. María Antonieta le seguirá meses después. En las plazas, el pueblo vitorea, pero el miedo crece. La revolución se radicaliza. El reinado del terror, entre 1793 y 1794, convierte a la guillotina en juez implacable. Robespierre, defensor de la virtud, ordena ejecutar a miles, nobles, clérigos, pero también revolucionarios que dudan. En las calles, los carros llevan condenados al cadalso. Las madres ocultan a sus hijos. Un joven escribe en su diario: la libertad tiene el sabor de la sangre.
Chunk Split for Poly, handled by Generate-Poly-Audio. La guerra externa agrava la crisis. En el frente, los ejércitos franceses, impulsados por el fervor revolucionario, repelen a los invasores. En el interior, las facciones se desgarran. Los girondinos, moderados, caen ante los jacobinos. En 1794, el pueblo, agotado por el terror, se vuelve contra Robespierre. Él también enfrenta la guillotina, y con su muerte, el terror termina. Francia busca estabilidad. En 1795, el Directorio toma el poder, pero la corrupción y la guerra persisten. En este caos, un joven general, Napoleón Bonaparte, emerge. Sus victorias en Italia lo convierten en héroe. En 1799, con un golpe de Estado, se proclama primer cónsul. La revolución, que comenzó con sueños de igualdad, da paso a un nuevo amo. El impacto humano de la revolución es inmenso. En las aldeas, los campesinos, libres del feudalismo, cultivan sus tierras con orgullo. En París, las viudas lloran a los ejecutados. Una mujer, Olympe de Gouges, que exigió derechos para las mujeres, fue guillotinada. Su voz, silenciada, aún inspira. Los niños crecen cantando la Marsellesa, himno de libertad, pero también de guerra. La Revolución Francesa no termina en 1799. Su legado redibuja el mundo. La monarquía absoluta muere. Las ideas de libertad e igualdad cruzan fronteras. Pero el costo es alto, decenas de miles mueren, ya sea en el patíbulo, en la guerra o en el caos. Europa, temerosa y fascinada, observa cómo un pueblo derribó a un rey y pagó el precio de su audacia. Chunk Split for Poly, handled by Generate-Poly-Audio. La Revolución Francesa es un espejo de la humanidad. Nos habla de la furia de los oprimidos, del poder de las ideas, pero también de cómo la libertad puede torcerse en tiranía. Nos recuerda a los sans-culottes que marcharon por pan, a los pensadores que soñaron con justicia, a los condenados que subieron al cadalso con la cabeza alta. Y nos pregunta, en un susurro que atraviesa los siglos, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad? En las ruinas de la Bastilla, una flor crece entre las piedras. En las plazas de París, los ecos de la Marsellesa aún resuenan. La Revolución Francesa no es solo historia, es una advertencia y una promesa. Nos desafía a construir un mundo donde la igualdad no sea un sueño, sino una realidad, sin olvidar jamás el costo de alcanzarla.